Lo que estás haciendo es la espada del Espíritu, que es espíritu y vida. La palabra de Dios es la que trabaja, es la que batalla, la que rompe las obras del diablo, la que fortalece nuestra vida, la que alinea nuestro corazón a la verdad. Entonces, cuando un cristiano está atado y está viviendo como no dice la palabra de Dios, su corazón está desajustado con la verdad. Si estoy atravesando depresión, el corazón está desajustado con la verdad. Si no se puede gozar, estoy desajustado con la verdad. ¿Por qué? Hay un manto de tiniebla y ahí nomás, la espada del Espíritu en tu boca y tenés 3.500 promesas en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Con una funciona. Amén. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Amén. Muy bien, un aplauso al Señor ahí, vamos a celebrar. Muy bien. Vamos, en esta noche de oración, vamos a clamar al Señor. Antes de comenzar a clamar, los 5 puntos de clamor, es entender qué es clamar, ¿sí? El clamar no es orar simplemente, no es orar casualmente y aburridamente. Uno dice, vamos a clamar, Señor, Padre, bendice los alimentos, amén. No, eso no es clamar, ¿sí? Clamar es hablar con vehemencia, decirle al de al lado, es hablar con vehemencia. Que no significa gritar como un loco, ¿ya? Pues nosotros los pentecostales como que no tenemos término medio, ¿sí? Bueno, no es gritar como loco, ¿sí? Es clamar, es hablar con vehemencia. Uno puede ser vehemente sin gritar. Uno puede poner vehemencia en lo que dice sin gritar. Vehemente significa, cuando uno clama, se compenetra y se compromete con la oración. No es que simplemente está haciendo algo casual, ni aburrido. Clamar es compenetrarme con lo que estoy pidiendo. Es comprometerme en cuerpo y alma con la oración. Es cuando orás y el Señor ve la intención de tu corazón y el clamor derrama el alma en lo que está pidiendo. Por eso el Señor le dice a Isaías, clama a mí y yo te responderé. Vas a ver, y sería muy interesante que lo hagas en casa, que busques en la Biblia la palabra clamor. Hay concordancias electrónicas, la podés googlear, podés tenerla en el celular. Busca clamar, clamor, y vas a ver todos los clamores y cómo Dios llama al pueblo a clamar. Y vas a ver que siempre que hay clamor, no es una oración casual, ni una oración aburrida, es una oración compenetrada, ¿sí? Una oración comprometida, una oración no es al paso, es una oración donde estamos en cuerpo y alma comprometidos con lo que estamos pidiendo. Vamos a ver por lo menos 5 puntos de oración en esta noche. Podría haber más, ¿eh? Dios nos manda bien. Estos no son los 5 puntos que yo había puesto. Mis 5 puntos. Pero bueno, no importa, yo mandé un PowerPoint hoy a la mañana. No importa, vamos a clamar por esto. Dios manda al profeta Jeremías a clamar por una respuesta. El clamor del justo, el clamor de David, el clamor de Sansón y Encor, que es la fuente del que clama. ¿Ok? Muy bien. Levante sus manos al cielo. Vamos a orar, ¿sí? El primer clamor, si tenés el clamor en medio de las pruebas, una de las peticiones que el Señor nos manda a pedir es sabiduría en medio de las pruebas. Que es Santiago, ¿ok? Primer clamor, sabiduría. Un segundo clamor es pedir denuedo para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Sabiduría en medio de las pruebas. Denuedo para predicar la palabra del Señor. En tercer lugar, uno tiene que pedir fortaleza del Espíritu Santo muchas veces para atravesar situaciones adversas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a orar. Velar y orar para no entrar en tentación. Otra tercera oración, hay muchos, tenemos varias, pero podemos armar una lista muy grande de pedidos de oración, ¿ok? Levante sus manos al cielo, diga conmigo, amado Padre, tu palabra nos manda a clamar, Señor del cielo, tu palabra manda, Señor,
que clamemos, porque tú nos responderás. Yo pido ahora, Señor, así como le mandaste a Jeremías, que él clamara, Señor del cielo, para tener respuesta de los días venideros, porque tú tenías un plan y un propósito con la nación, y le estás diciendo al profeta que él clamara para entender las cosas grandes y ocultas que tenías preparadas para la nación, que él no pensaba ni imaginaba. Señor amado, yo pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que toques mi corazón, que me muestres, Señor, aquello grande y oculto que tú tienes preparado. Tu palabra dice que tú tienes para los que te aman cosas grandes que no han subido a nuestro corazón ni a nuestra mente, cosas que ni siquiera sabemos. Tu palabra dice que cuando pedimos, tú tienes cosas más grandes que nos sorprenden. Por eso yo pido ahora, dígalo, pido ahora que tu gloria venga. Pido ahora, Señor, que tu Espíritu vaya adelante en el nombre de Jesús. Padre del cielo, que tu palabra vaya adelante. Señor, tú tienes cosas grandes y gloriosas que ni me imagino. Cosas grandes y gloriosas que yo no comprendo. Padre del cielo, yo recibo ahora, dígalo, aquello grande, glorioso que tú tienes preparado. Amado Señor, quizás tengo una necesidad, quizás estoy pidiendo algo, pero tú me estás exhortando que hay cosas grandes que yo no conozco, y yo pido ahora lo que es grande, lo que tú tienes preparado, aquello, Señor, que te glorifica, que te exalta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Celébrelo. Celébrelo. Ahí está. Muy bien. Vamos, excelente. Clamamos al Señor para tener sabiduría en las pruebas. Vamos a leer Santiago. Vámonos otra vez. Pásalo, por favor, para atrás. Muy bien, para atrás. Ahí está, versículo 2, perfecto. Para adelante ahora. Bueno, estos son los clamores que les estaba diciendo. Bien, ok, primer clamor al Señor para tener sabiduría en las pruebas. Santiago 1, 2 al 7. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo ahora tengo gozo. Estaba en una prueba. Muy bien. ¿Por qué gozo? Porque la prueba no es para mal. La prueba es... Decirle al lado, la prueba es... Muy bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué cosa? Cosa alguna. O sea que la prueba es el método de Dios para perfeccionarnos. Ahora, quizás en la prueba ocurra que tengamos confusión. Quizás alguien en la prueba está aturdido, aturdida. Quizás a alguien le está soplando viento norte, viento sur, viento de arriba, viento de abajo, viento de todas partes. Y muchas veces puede suceder que estemos confundidos en medio de la prueba y no sepamos qué hacer. Entonces la palabra de Dios te dice, pasalo por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué cosa? Es una promesa con cumplimiento seguro. Dios no miente. Él va a dar sabiduría y no va a dar un poquito. Te va a dar toda la sabiduría que necesites para transitar la prueba en victoria. Amén. ¿Se quiere aplaudir? Aplaudir, no hay problema. Muy bien.
Pero el ingrediente es este. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿cómo tengo que pedir? Con fe, sabiendo que el Señor dice, hey, si me pedís sabiduría, no te doy un poco, te doy todo lo que necesites. ¿Hay alguien que necesita sabiduría acá? Entonces lo que vamos a hacer es clamar lo que la palabra de Dios nos enseña a clamar. ¿Se entiende? Levante su brazo, diga, amado Padre, yo pido ahora sabiduría. Tu palabra dice que si estamos en pruebas y en adversidades y no sabemos qué hacer o cómo actuar, que pidamos sabiduría y tú nos darías toda la sabiduría y la daría sin reproche. Por eso, amado Padre, pedimos ahora sabiduría, Señor del cielo, para decidir, para tomar decisiones, saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Amado Padre, dejo mi causa, dejo mi prueba delante tuyo, confiando, Señor, que tú me darás la sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, para enfrentar cualquier prueba en victoria. Amén y amén. Celébrelo. Muy importante. Sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? Y en la prueba el Señor nos dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Es un motivo de clamor. Es uno de los motivos de clamor. Y así puedes ver en toda la palabra de Dios cuáles son los motivos de clamor. Hay por lo menos 5, hay muchos. Pasamos. 2. Clamamos al Señor para estar firmes y no entrar en tentación. Vamos a leer. Marcos capítulo 14, verso 35 al 38. El Señor está por ir a la cruz. Él está en Getsemaní. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se acuerdan el pasaje? Él está la noche en Getsemaní. Al otro día lo iban a crucificar. Entonces toma a Pedro, Jacobo, Juan, los lleva a un costadito y le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ojo acá, paréntesis. Él no estaba con un ataque de pánico. ¿Sí? No, el problema de él no eran los clavos. Mucha gente lo malinterpreta y piensa que porque le iban a doler los clavos él tenía miedo. No, no era eso. El problema de él era lo que la Escritura en el Antiguo Testamento habla de la copa de la ira de Dios. Por eso él le dice, si puedes, aparta de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa de la ira de Dios, porque él iba a cargar con el pecado. Y el hijo iba a separarse del padre, lo cual nunca había ocurrido, que el padre le dé la espalda al hijo. Y eso fue la tortura más grande que el hijo, ofender al padre con el pecado y la maldad. Era algo terrible, no lo humano, no el dolor de los huesos, olvídate de eso. Él no tenía, de hecho estaba en medio de la tempestad, los apóstoles con pánico, muchachos, ¿qué pasa? Viento, cállate, mar, enmudece. No era un problema las cosas del mundo para el Señor. Pero ofender al Padre con el pecado era la copa de la ira, lo cual sí, nunca había ocurrido en la Trinidad, que el Hijo ofenda al Padre por el pecado. Y él estaba diciendo, esto era algo muy fuerte. Señor, si puede de mí, pasa de mí esta copa. Pero no se haga, ¿qué cosa? Él estaba enfrentando la tentación. Por eso ahora nos va a enseñar cómo enfrentar la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, a ver, vámonos, acostumbrado, diga conmigo. Dios, Marcos 14, verso 35 dice, yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, fíjate, Abba era una intimidad, lo que le dice un papito, un bebito al padre, ¿viste? Como nosotros, papito, ¿viste? Cuando el bebé, tu hijo dice, papá, papá, a los padres enseñó, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón,
duermes, no has podido velar, ni siquiera le dijo orar, velar, estar atento, alerta, por si necesito algo, velar 1 hora. Y dice ahí, velad, ¿y qué? Orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De un aplauso a la palabra de Dios. Segundo motivo. Ok. Hay que entender que es entrar en tentación, que es distinto a ser tentado. Una cosa es entrar en tentación y otra cosa es ser tentado. Cuando oramos hace un ratito dijimos lo que dice la palabra de Dios, que si alguno es tentado, no es tentado por el Señor, sino que cuando somos tentados, fiel es Dios que juntamente con la tentación, ¿qué va a hacer? Te dará la salida. Por lo tanto, eso no es entrar en tentación. Ser tentado es cuando la tentación viene y no te afecta. Por ejemplo, si hubiera una persona acá que salió del alcoholismo, esa persona es tentada muchas veces con la debilidad del alcohol. Pero si una persona es un astemio que nunca tomó vino en su vida y ni le interesa, le pueden poner 3 litros de vino que él o ella no le pasa nada. Bien, te pueden tentar, pero vos no entraste en tentación. Entrar en tentación es cuando la tentación nos afecta, nos seduce, nos moviliza, nos hace temblar. ¿Quién me está entendiendo acá? Hay cosas que son tentaciones que no nos afectan, ¿okay? Pero hay cosas que son debilidades y nos pueden afectar. Entonces el Señor lo que está diciendo acá, ¡hey! Velad y orad para no entrar en tentación. Y es lo que estaba haciendo ahí. El Señor estaba siendo tentado con no ir a la cruz para no ofender al Padre. ¿Cómo enfrentó la tentación? Velando y orando para no entrar en tentación y dudar. ¿Quién me está entendiendo acá? Así que hoy vas a vencer el pecado para siempre. Hoy vamos a vencer la tentación. Cuando entramos en tentación, en duda, en desánimo, en tristeza, en lo que sea, de acuerdo a la debilidad de cada uno, cuando entramos, la raíz de entrar es la falta de velar, que significa estar alerta, y orar. Velar y orar significa velar, estoy atento, estoy entrando, estoy cayendo, me está seduciendo, es velar. ¿Qué significa? Si hay algo, vos lo vas a ver antes. Por eso el Espíritu Santo dice, te exhorta a velar. Él te está dentro tuyo, te está avisando, cuidado Sergio, velar. Entonces, velar y orar, velar y orar. Quien vela y ora no entra en tentación. Amén. ¿Ok? Vamos, levante sus brazos. Diga conmigo, amado Padre, toda la gloria es tuya. Alabamos tu nombre. Hoy tu palabra nos enseña a clamar, a velar y orar para no entrar en tentación. Y yo pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que me fortalezcas. Decilo, fortaléceme para vencer toda tentación. Amado Padre, para velar, estar alerta, estar atento a las acechanzas del diablo, a lo que el enemigo quiere hacer. Amado Dios, yo pido ahora que saques de mi vida lo malo, te lleves de mí toda mundanalidad, aún el pecado que inconscientemente entra en el corazón y le damos lugar muchas veces. Padre del cielo, arráncalo, arráncalo, arráncalo. Amado Dios, abre mis ojos, toca mi vida, crea en mí la necesidad y la urgencia de velar y orar para tener una vida de victoria, para no entrar en tentación, para caminar tomado de la mano de Jesús. Amado Dios,
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un grito de júbilo por acá. Tercero, clamamos al Señor para echar nuestras cargas en Él. El tercer clamor es clamar para echar nuestras ansiedades y cargas. Hay dos textos que vamos a leer, uno en Filipenses y otro en Primera de Pedro. Filipenses capítulo 4, verso 6 al 7 dice, por nada, ¿qué dice ahí? Quiere decir que el cristiano, la cristiana, tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo, no por él mismo, ni ella misma, por el Espíritu Santo para no tener ansiedad por nada. El cristiano que carga con ansiedades, con estrés, con angustias prolongada, es simplemente porque está en desobediencia con lo que la palabra de Dios le manda. Porque el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad, Él, no nosotros, es una gracia divina que Él nos da de no estar afanados en nada. Y nos da la exhortación, por nada estéis afanosos. Y te dice qué tenés que hacer. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. La petición, la palabra petición significa estar con alguien, llevar a alguien consigo. O sea, da la idea de que vos charles íntimamente con una persona. Eso significa petición. Delante de Dios con toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracia. En las pruebas y en las adversidades damos gracias. Es la actitud de gratitud delante del Señor en medio de las adversidades lo que permite que el Espíritu Santo nos dé paz. Pero si me estoy quejando y regañando, y ¿por qué a mí? Si voy a la iglesia, al final me va todo mal, y qué sé yo. Y al final estoy ofrendando, diezmando y sigo pobre. ¿Qué es cristiano? Cristiano que no entiende. Cristiano que no entiende. Entonces dice, gracias. Y entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es del cielo esa paz. Es del cielo. Volvé para atrás, por favor, un segundo. Volveme para atrás. La palabra guardará es un griego y es un término militar que significa pararse en vigilancia. Da la idea de una guardia militar que está vigilando. Quiere decir que la paz sobrenatural de Dios va a ser una vigilancia de la psiquis de sus hijos. Es la paz de Dios la que te blinda, hace un blindaje psicológico para que de una manera que vos no lo podés explicar humanamente. No lo podés razonar porque la prueba está, la crisis está, la situación y la tormenta está. Cualquiera estaría desmayado por el problema, pero el hijo y la hija de Dios no lo puede explicar, pero tiene un blindaje. La paz de Dios lo va a blindar de la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés, el temor. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Ahora, tenés que conexionarlo con el versículo 6. Sean presentadas, tenemos que orar, dejando las cargas en el Señor. Pedro, el apóstol Pedro, también lo explica de otra manera, inspirado por el Espíritu Santo. Pasamos ahí, 1 de Pedro 5, 6 al 9, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Fíjate que viene hablando de la humildad. Todo viene hablando de la humildad. No perdamos el eje de que Él viene hablando de la humildad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablando a través de la oración. La falta de humildad me hace a mí no orar y no dejar las cargas delante del Señor. Dicen, yo puedo, yo me la banco, yo puedo, yo me la banco. No, vos no bancas nada. El Señor dice, dejá las cargas, hija, delante de Él, echando. Fíjate, esa palabra echando toda vuestra ansiedad significa
poner un manto arriba de otro. Es como poner un mantel y ponemos otro mantel y ponemos otro mantel. Significa, te agarrás la mochila que tenés y la dejás en la mesa que Dios se encarga. Ahí en castellano se entendió. Me saco la mochila y la apoyo. Ya no llevo yo la mochila, está en la mesa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué cosa? Cuidado. Cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Esto lo tenés que conectar con lo que viene hablando, con la ansiedad. O sea que Satanás es un experto, te está acusando. Y diablo es calumniador. O sea que lo que está diciendo, hey, está frente a un ángel que es un calumniador. Él viene y acusa y critica a Dios delante de los hombres. Y va a Dios y critica a los hijos de Dios delante de Dios y los acusa. Ese es el clásico lleva y trae, ¿sí? Este es un lleva y trae, ¿sí? Que te habla mal de uno y va al otro y te habla mal de vos. Bueno, este es Satanás, calumniador, critica a Dios delante de los hombres. Por eso es muy normal que cuando estamos en una opresión hay una vocecita que te dice, al final Dios no te ama, y esto, y no es verdad, y que... ¿Quién es? Es el calumniador, el adversario. Entonces la palabra de Dios te dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De un aplauso a la palabra de Dios ahí. Amén. Vamos a echar nuestra carga. Alguno vino con cargas y ansiedades. Va a echar las cargas delante del Señor. Diga conmigo, Padre amado, en esta noche gloriosa, yo echo mis cargas delante de ti. Tu palabra dice que no debo estar afanado, ansioso por nada, que no puedo dejar que la angustia y el estrés gobiernen mi vida, sino todo lo contrario. Tengo que orar y dejar mi ansiedad y echarla delante tuyo, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos. Amado Padre, yo puedo confiar en tu sabiduría, puedo confiar en tu poder, puedo confiar en tu soberanía. Tú estás trabajando, tienes lo mejor para mi vida. Y si algo has permitido, es porque algo bueno viene. Amado Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, Padre del cielo, dejo mi carga, dejo mi ansiedad, dejo mi lucha. No le doy lugar a mi adversario, el diablo, que es calumniador, que es mentiroso. Amado Padre, yo puedo confiar. Mi vida está en tus manos, mi casa está en tus manos, mi familia está en tus manos. Tú eres poderoso, Señor, para guardarnos de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y si ves que no estás tranquilo como todos los días, sino que empezás a discutir, ahí paramos todo. 5 minutos. Y dejamos nuestra ansiedad delante del Señor. Porque cristiano ansioso es cristiano que no confía, y anotalo por favor, no está en el PowerPoint, no confía en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios y en la soberanía de Dios. Quien confía en el poder, la sabiduría y la soberanía de Dios sabe que Dios está en control de todas las cosas. Y que si Él permitió algo es porque algo bueno viene. Porque no se le escapa nada al Señor. Amén. Muy bien. Levante sus brazos conmigo. Vamos a orar por la cuarta oración. Clamamos por las esto es importantísimo. Clamamos por las autoridades para que vivamos en toda piedad y honestidad. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1-4, uno de los mandatos para clamar. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué cosa?
rogativas. Esa palabra rogativa significa necesidad o carencia. O sea, hace el énfasis de que se necesita encarecidamente hacer esto. Hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? O sea, por todos los perdidos que necesitan el Evangelio. Seguimos, verso 2. Por los reyes, serían los presidentes, los gobernadores, los intendentes, las personas que están en autoridad. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Atención acá. En ese momento estaba gobernando Nerón y la iglesia estaba pasando por una persecución en Éfeso. Éfeso es donde está Timoteo pastoreando la iglesia y Pablo le tiene que escribir y exhortarlo porque habían dejado de predicar el evangelio, habían dejado de orar por los perdidos. Oraban por sus necesidades, por ser prósperos, ser sanos, por tener libertad, sentirse bien, pero habían dejado de orar por las almas perdidas. Habían dejado de orar por sus gobernadores, habían dejado de orar por las personas que no conocen al Señor. Posiblemente porque los judaizantes se habían metido y habían dicho de que solo los judíos eran salvos y nadie más. Habían hecho como una élite. Entonces tiene que reprender y dice, ¡hey! Oren con rogativas. Con necesidad, con carencia. Esto es importante, lo tenemos que hacer, le pone un énfasis. Y no solo así, con acción de gracias, con peticiones, por todos los hombres, buenos y malos, por todos tenemos que orar para que la gracia y la misericordia de Dios los alcance, porque es voluntad de Dios que todos se salven. Más allá que todos no se van a salvar y muchos van a rechazar la fe y van a rechazar la verdad, pero es nuestra responsabilidad que orar por las almas perdidas. Y sumado a eso dice, y por los reyes para que se entreguen al Señor. Pues el tema es ese, que se entreguen al Señor, sería el presidente, el gobernador. ¿Por qué? Porque si ellos se convierten y tienen luz espiritual y si el Señor los toca, pueden vivir como quieta y reposadamente. La palabra quieta habla en el griego sin convulsión externa y reposadamente aplica a la convulsión interna. Habla al conflicto externo entre países y habla al conflicto interno social en un país. Quiere decir que un cristiano alineado con la voluntad de Dios ora para que no haya convulsión social. Y la clave es orar por nuestros gobernantes, para que el Señor los toque. ¿Sí? Lo que pasa es que los cristianos nos pasamos criticando a los gobernantes y nos empezamos a criticar lo malos que son y los pecadores que son, y el Señor nos está diciendo, hey, dejen de criticar lo malos que son, los pecadores que son, lo corruptos que son, y empiecen a orar para que Dios los bendiga. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Ojo. Y también me enseña algo a mí, para que puedan vivir, ¿qué? Quieta, que por más que tengas al Señor, hijo, y Él te prospere, si todo es un caos al lado tuyo, te va a pegar igual. Que no vas a ser ajeno a la realidad. Por eso la palabra de Dios te dice, para que ustedes como iglesia en Éfeso, vivan quieta y reposadamente. Es importante tener empatía con nuestra comunidad y entender que no estamos en una burbuja, estamos en un privilegio que el Señor nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha librado del mar, pero nunca dejamos de tener empatía con la ciudad, con la pobreza que estamos viviendo, con la necesidad. Es nuestra responsabilidad orar por los gobernantes. Amén. Levante sus manos al cielo. Diga conmigo, amado Padre, tu palabra nos exhorta, Señor, a orar por nuestras autoridades, sea el presidente, gobernadores, intendentes y toda persona que está en autoridad. Amado Señor, tantas veces hemos olvidado este mandamiento y esta exhortación,
Por eso hoy te pedimos perdón, porque no hemos orado encarecidamente, con rogativas, como tú nos mandas, poniendo énfasis en la necesidad de orar por las autoridades. Padre del cielo, ten piedad y misericordia. Hoy oramos, dígalo, por nuestras autoridades, nuestros gobernantes. Oramos, Padre, por los candidatos a la presidencia. Señor del cielo, para que venga tu reino, para que tu voluntad, como está hecha en el cielo, se haga en la tierra, para que tú dirijas todo en paz, en quietud y reposadamente. Señor del cielo, bendice nuestra ciudad, nuestra provincia y toda nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso más grande para el Señor. ¿Alguien está recibiendo algo acá? Quinta oración. Clamamos para predicar con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que tengo que orar para que el Espíritu Santo ponga en mi vida denuedo para hablar el Evangelio con los perdidos, a todos nosotros. Y es un motivo de clamor. Aún el apóstol Pablo, vamos a ver, que pedía que oren por él para que cuando abra la boca predique con denuedo. El denuedo es un síntoma de una persona llena del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 4, 29, la iglesia estaba perseguida en ese momento. A Pedro y Juan los habían puesto en la cárcel, los habían llevado al Sanedrín, les habían dicho que no prediquen más porque Dios había hecho un milagro. ¿Se acuerdan? El cojo estaba en el templo de Hermosa, el Señor lo había sanado y había un milagro y estaban cuestionados porque había un cojo de nacimiento sano para la gloria de Dios, y lo llamaron los saduceos, lo llamaron los fariseos, el sumo sacerdote, los pusieron ahí, les dijeron de todo y los acusaron, no tienen que predicar más. Y Pedro le dice, mire muchacho, todo bien, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir predicando. Diga, voy a seguir hablando. Entonces se junta la iglesia cuando escucharon esto y empiezan a orar. Y dice, verso 29, ahora Señor, mira qué cosa. O sea que cuando te amenacen, cuando te intimiden, cuando de alguna forma te sientas perseguido, presenta las amenazas delante del Señor. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es una bendición de Dios, hablen qué cosa, tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Una persona llena del Espíritu es una persona que naturalmente habla con denuedo. Hablar con denuedo significa empoderado por el Espíritu Santo, es vigorizado, energizado por el poder de Dios. Significa una persona que habla y no estás escuchando un ser humano que da simplemente una clase, estás escuchando al Señor. Es una palabra que no vuelve vacía, es cuando el Espíritu Santo nos toma a nosotros y hablamos y no somos nosotros, es el Señor hablando a través de nosotros. ¿Se entiende? Amén. Amén. Esto es tan importante que Pablo tenía temor de hablar sin denuedo.
hablar de mala gana. Tengo que predicar. Claro, porque lo habían fajado tanto, le habían pegado tanto, lo habían encarcelado, había pasado 4 naufragios, había tenido tantas cosas que él tenía temor de perder el denuedo y pide que oren por él. Pasalo, el último texto lo tenemos por ahí. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y ¿qué? Y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es otra oración que nos vamos a hacer, que es orar por la iglesia. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Levante sus brazos. Vamos a pedir que Él llene nuestras vidas y que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Diga, amado Padre, tu palabra nos exhorta. Tu palabra es luz y vida. Amado Señor, nos has exhortado a hablar con denuedo, a clamar y a pedir ser llenos del Espíritu Santo para recibir el denuedo para hablar el Evangelio. Amado Señor, tú quieres que tus hijos prediquen y den testimonio por todas partes de Jesucristo a todos los perdidos, a los hombres y mujeres que tú tienes listos y preparados, Señor del cielo. Pero no podemos predicar sin el denuedo santo. Amado Padre, hoy pedimos, danos ahora, decilo, dame ahora el denuedo santo, dame ahora el denuedo glorioso, para que al abrir mi boca seas tú hablando, que cuando abra mi boca no sean mis palabras, sean tus palabras. No sea yo el que hable, sea tu Espíritu Santo. Amado Padre, que tu poder caiga, que tu gloria me llene. Úsame como un canal de vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.